que me hirieron en el corazón, me rompieron en mil pedazos. De muchas maneras, me rompieron en mi identidad como mujer, me rompieron como mamá. Yo vengo de tener dos matrimonios, dos relaciones largas. Yo tenía unas reacciones desorbitantes de algunas maneras. Él también me convencía que también era culpa mía. Él tenía unas conductas, unos comportamientos que como que unas veces me amaba, otras veces yo sentía que como si me odiara. No puedo tampoco ya en estos momentos decir que él fue el culpable o que yo fui la culpable de esa relación, de que esa relación se rompiera, porque pienso que todos debemos, y eso fue lo que aprendí también en tu taller, y es que todos tenemos una responsabilidad. Te ves al espejo y no identificas lo que Dios ha dicho que tú eres, sino ves lo que muchas personas o esa persona te ha hecho ver durante muchos años y que tú te lo creíste, ver que te estancaste y que tal vez tuviste que soltar absolutamente todo lo que creíste haber construido de un día para otro. Hola, qué gusto que estén aquí conmigo de nuevo en este canal de YouTube. Y pues para mí es un placer que hoy no estoy sola, hoy me encuentro con Liliana y ella tomó ese uno a uno conmigo y fue guiado totalmente por Dios. O sea, fue Dios guiándonos en el momento preciso y exacto. Así que, Liliana, yo quiero que saludes y de hecho te digo gracias por estar aquí para compartir tu testimonio y hablar un poquito de ti. Yo sé que a muchas les va a ayudar. Muchas gracias, Nina. Gracias a toda tu audiencia por darme esta oportunidad de poder compartir mi testimonio con ustedes. Y gracias por haber aparecido en mi vida porque ha sido de gran bendición en todo este tiempo de prueba en el que he estado. Gracias a ti. Yo me acuerdo cuando hablamos. Yo estaba orándole a Dios y diciendo, Dios mío, yo quiero empezar a ayudar, yo quiero empezar a dar este don, este talento que tú me has dado y poder compartirlo. Y yo decía, ¿a quién puedo yo ayudar? Ponme a alguien en el corazón, muéstrame a quién yo puedo ayudar. Y se me vino tu nombre, se me vino y yo dije, no, vamos a escribirle, vamos a ver si está dispuesta. Y no, ¿tú te acuerdas cómo fue ese día? ¿Cómo lo percibiste tú? O sea, para mí fue impresionante. Fue algo increíble porque mientras tú le orabas a Dios por esa persona, yo le estaba orando a Dios por ayuda. O sea, yo ese día estaba totalmente quebrada en una situación en la que me sentía perdida, no sabía qué hacer, como todas las emociones que giran en torno a esas pruebas que tú vives cada día no te dejan pensar con claridad y yo le estaba pidiendo a Dios eso, o sea, yo ese día en específico le estaba diciendo a Dios, ayúdame, dame dirección, muéstrame qué debo hacer, necesito ayuda sola, no puedo. Y para mí tu llamada fue, o tu mensaje fue como una respuesta a esa oración que yo le estaba haciendo a Dios ese día. Y me impresionó muchísimo cuando me hiciste la propuesta y aunque me dio mucho miedo, me dio temor, ¿no? Porque llevo aproximadamente un año y medio en mi proceso y yo no solamente había exteriorizado lo que sentía con personas muy específicas y muy cercanas a mí y no me atrevía como a expresárselo a nadie, pero entendí que era una respuesta de parte de Dios, esa invitación a hacer el taller contigo y aun con miedo y temor y todo en el corazón, decidí ser obediente y decidí como hacerlo, ¿sí? O sea, tomar acción frente a lo que yo estaba sintiendo. Y para mí fue una respuesta a esa oración y bueno, me fui de cabeza sin saber qué me iba a encontrar, ni qué tenía que hacer, ni nada, pero el resultado ha sido espectacular. Qué bueno. Sí, yo me acuerdo que estás como con duda, con temor de cómo iba a ser, si vas a poder realmente hacer el proceso o no. Y me acuerdo lo que siempre les he dicho a todos mis alumnos, porque ya somos más.
Yo les decía, solo se necesita un poco de voluntad. Con un poco de voluntad ya Dios hace el resto, porque este acompañamiento realmente está basado es en Dios, en la conexión directa con el Espíritu Santo, tener una relación con Él y el basarnos en nuestra identidad en Dios, que es la fuente, lo principal. Y de ahí es que uno empieza a sanar. Cuéntame cómo fue esa primera sesión que tuvimos, cómo te sentiste, cómo fue que percibiste todo. Cuéntanos un poquito. Nina, yo también cuando tú me dijiste, cuando me hiciste la propuesta, yo recuerdo que te dije, no creo que en estos momentos sea una buena alumna para ti, Ya. porque estaba tan quebrada que yo no creía en que iba a poder salir de donde estaba. Ya había hecho 2 procesos, ciclos de psicología completos, ya había iniciado un proceso de sanidad interior en la iglesia en la que me estoy congregando. He tenido mi propio proceso con Dios porque soy una persona que tengo una relación personal muy cercana con Dios. Entonces yo te decía, yo no creo, aún así me sentía tan rota que yo te dije, no, no creo ser una buena alumna para ti. Y esa fue como mi primera resistencia en ese proceso, que aunque en obediencia a Dios, como te digo, y en respuesta a lo que Él estaba permitiendo, que era abrirme esa puerta, y con todos los temores del mundo, yo dije, hagámosle, ¿sí? Esa primera clase fue como abrirme y contarte en parte todo lo que me estaba pasando, porque aunque las dos somos amigas, tú no conocías lo que yo estaba viviendo. Ya. Tú conocías que yo me había divorciado, pero tú no sabías el trasfondo ni conocías como todo lo que yo había tenido que enfrentar ese año y medio, o sea, o todo lo que estaba enfrentando también en ese momento, tú lo desconocías por completo. Y me hablaste en esa primera clase de algo que para mí ha sido revelador y es cuando tú actúas en tus fuerzas y cuando le permites al Espíritu Santo tomar control de tus acciones, de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus emociones, de absolutamente todo. Y caigo en cuenta de sí, estoy haciendo las cosas en mis fuerzas, por eso me siento agotada, por eso me siento cansada, por eso me siento que no soy capaz, que si avanzo, yo me acuerdo que te dije, avanzo 3 pasos y me devuelvo 5. Yo siento que como que un día avanzo y al otro día retrocedo todo lo que ya había avanzado y entendí que era porque lo estaba haciendo en mis fuerzas y también pude ser consciente que en mi proceso, con todo el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, que he servido en mi iglesia, que escribí un libro, que con todo ese conocimiento y todo esa relación personal que creí tener fuerte con Dios, me había dado cuenta que yo no había invitado al Espíritu Santo a mi proceso y que aunque sabía que él estaba ahí, que siempre nunca me ha dejado sola, que siempre me ha acompañado, como que no era consciente de esas 3 personas en las que se convierte Dios, ¿no? O sea, no tenía en cuenta que tengo en cuenta a mi Padre, tengo en cuenta al Hijo y tengo en cuenta al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo lo tenía como un ladito, como ahí. Ya. Entonces, tú en todo ese proceso que nosotros llevamos me fuiste como acercando mucho más y haciéndome sentir más consciente de la necesidad de tener presente al Espíritu Santo en todo. Y de esa conciencia, esa primera clase me abrió los ojos a, hey, estás en una guerra espiritual. Yo sabía, teóricamente hablando, uno sabe que todos los días está en guerra espiritual, pero cuando tú te das cuenta que estás librando esa guerra espiritual en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu sabiduría, sin tener en cuenta, bajándole el volumen a Dios y haciéndole filtro a lo que tú consideras debes hacerle filtro y haciendo resistencia consciente a lo que Dios te está ordenando hacer, porque como que tus emociones te ganan, Ujú. fui consciente en esa primera clase de eso, que yo no estaba dejando actuar a Dios, al Espíritu Santo, como debería en el proceso que yo estaba llevando a cabo. Es que normalmente
nosotros, bueno, cuando creemos en Dios y cuando lo tenemos a Él y decimos, yo creo en Dios, oro, le pido, pero nada sucede. Lo que pasa es que realmente no le estamos dando el control a Él, estamos haciéndolo bajo nuestra propia fuerza. Pero a lo que siempre he tratado y que me he enfocado con todas es a poder mirar que el pasado no nos define, que lo que vivimos no nos define, que ya tenemos que hay un Dios verdadero, como tú hablabas, que está el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es algo que a mí me lleva con mucho, o sea, como que me da mucha, me abre mucho la luz entender que ese espíritu que mora en nosotros es el mismo que levantó a Cristo entre los muertos y que tenemos ese mismo espíritu ayudándonos, que es el consolador, que es aquel que nos da la fuerza para poder llevar a cabo y sanar todas las heridas, cambiar todas esas creencias limitantes que veníamos cargando y poder ser esa persona que Dios dice que seamos, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu. Y pues la primera sesión siempre trata de, ok, aquí tenemos a alguien que nos va a ayudar y que nos va a llevar de la mano. Pero cuéntanos un poquito de tu historia, cuéntanos esa herida que te estaba deteniendo y que no te permitía avanzar. Bueno, em, creo que todo nace de la desobediencia a Dios. Yo vengo de tener dos matrimonios, dos relaciones largas. La primera con el papá de mis hijas. Tengo dos niñas, una niña de 23, una niña de 19 años. Me casé muy joven. Con él duré 7 años y medio más o menos de novios y 7 años y medio casados. Pero pues nos casamos muy jóvenes, éramos muy inmaduros. Y en hice un primer proceso de restauración con él, pero a medias, porque no me di la oportunidad tampoco de sanar esas áreas emocionales que debía haber sanado después de esa primera ruptura para iniciar una nueva relación. Llego a una segunda relación. En esa segunda relación fueron 16 años de relación, 14 años más o menos casados, 2 años de un noviazgo que no empezó bien. También empezó en desobediencia, en yugo desigual, y Nina, uno no puede esperar que del yugo desigual y de la desobediencia a las cosas que Dios nos ha ordenado hacer, haya bendición. Fueron 16 años de una guerra constante, pero también de querer tener un matrimonio conforme al corazón de Dios, pero cuando hay yugo desigual eso no es posible. Fueron 16 años en donde yo enfrenté muchos tipos de abuso sin ser consciente de eso, ¿sí? Eh, y finalmente este matrimonio se rompe, salen a la luz muchas cosas dolorosas, profundamente dolorosas, sale a la luz más allá de la situación que pasó, eh, porque fue una oración respondida también de parte de Dios, porque yo no entendía el por qué me estaba pasando eso, o sea, como que no había una sinergia entre esa persona y yo. Él tenía unas conductas, unos comportamientos que como que unas veces me amaba, otras veces yo sentía que como si me odiara. Me llevaba al límite de mis emociones. Yo tenía unas reacciones desorbitantes de algunas maneras. Él también me convencía que también era culpa mía. O sea, no puedo tampoco ya en estos momentos decir que él fue el culpable o que yo fui la culpable de esa relación, de que esa relación se rompiera, porque pienso que todos debemos, y eso fue lo que aprendí también en tu taller, y es que todos tenemos una responsabilidad frente a nuestras relaciones personales, una responsabilidad que tenemos que asumir, y lo aprendí de ti,
y aunque siempre fui consciente, porque yo siempre, digamos, le dije a él y le dije a las personas que en algún momento estuvimos en consejería, yo le decía, que asumía las responsabilidades de mis malas decisiones, porque esa fue una mala decisión, empezar una relación en yugo desigual, en donde él era católico, yo era cristiana, en donde él tenía unas creencias, yo tenía otras creencias, él quiso adherirse a la religión católica, pero tal vez en su corazón, no sé, su proceso para seguir a Cristo era diferente al proceso que estaba llevando yo. Y finalmente se rompe el matrimonio por unas decisiones que él tomó que me hirieron en el corazón, me rompieron en mil pedazos. De muchas maneras, me rompieron en mi identidad como mujer, me rompieron como mamá, me rompieron como mujer. Eh, Creo que él me rompió de todas las formas posibles. Y empiezo este proceso, Nina, sin entender por qué yo lo amaba. Y soltar una persona que tú amas es mucho más difícil y más complicado. Y ver que esa persona no te ama como tú amas es mucho más difícil. Y tratar de no culpar cuando hieren y dañan a lo que tú más amas, que son tus hijos, cuando y verte de nuevo, porque yo ya había pasado por un proceso, o sea, yo pensé que ya estaba restaurada. Es más, el libro que yo escribí se llama Cartas de un alma restaurada, entonces yo dije, no, todo está restaurado, y verme otra vez rota y peor que la primera vez, o sea, totalmente quebrada, eso para mí fue muy difícil. Y empezar de ceros, mira, porque me tocó empezar de cero. Llegué a un punto en donde tal vez yo no, mi cabeza, mi cerebro estaba procesando tanta información que yo no sabía qué hacer, no lograba enfocarme en mi trabajo, estaba mal de mi salud, estaba sola porque mi familia no vive aquí conmigo, mis hijas viven fuera del país, ellas tomaron la decisión de irse fuera del país a construir su propio futuro. Mis padres viven en otra ciudad, yo vivo aquí en Bogotá, mis padres viven en Bucaramanga, mi hermana vive en Australia y mi hermano vive con mis papás, o sea, aquí yo estaba sola. Eh, Gracias a Dios, pues creo que Dios le va poniendo a uno en cada escaloncito que tú empiezas a subir en tu proceso personas para sostenerte, ayudarte y levantarte. Ser valiente, ser fuerte y valiente no significa que tú tengas que soportar el dolor y aguantar el dolor y ya. Ser fuerte y valiente es sí, soportar el dolor, pero también tener la fuerza de levantarte en donde estás tirado. Me vi muchas noches tirada en el suelo, me vi muchas noches sin esperanza, queriendo renunciar a mi vida, eh, pensando que no había logrado nada, que había enfrentado dos relaciones que prácticamente son el 70% de mi vida, ¿no? O sea, yo digo, llegar tú a los 47 años y ver que no avanzaste porque te quedaste luchando por los sueños de otro o queriendo agradarle a otro o queriendo buscar el amor en otro, cuando tú debiste haber obedecido a Dios y poner tu mirada fija en Él, ¿sí? En un Dios que te ama, un Dios que no cambia, un Dios que no te señala, que no te juzga, que no te condena, un Dios que dio a su Hijo por ti y que además está Jesús a tu lado diciéndote, yo te amo, tú eres lo más importante de mi vida, yo di la vida por ti, tú vales la pena, pero como que lo dejamos al margen de toda nuestra situación. Cuando yo llego a ti, yo estaba rota, rota porque yo amé con sinceridad y me sentí engañada, me sentí herida, me sentí destruida. Esta persona, eh, yo sentía que se había ensañado conmigo, o sea, que, que nunca me amó y que por el contrario, para hacer lo que él hizo, me odiaba profundamente. Y obvio me sentí decepcionada, ¿no? Porque tú como mujer te esfuerzas tanto por agradarle a esa persona y ver que no lo lograste también es como esa decepción, ¿sí? Sí, había como Eh,
frustración y había mucho Frustración. resentimiento. Claro, Yo me frustración. acuerdo que había también como apatía, porque como que no querías hacer absolutamente nada por ti, te quedabas ahí acostada y ya. Nina, no quería hacer nada, pero tampoco tenía claro o no tengo claro, aún todavía estoy con esas luchas, o sea, de hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué quiero hacer, qué voy a hacer con mi vida. Tengo 47 años, ya no tengo 20. Eh, ¿Cómo voy a recuperar el tiempo que perdí? Eh, Mi salud estaba, como te decía, mal. Además que el concepto de amor, como nos lo han enseñado, es aguántelo todo, sopórtelo todo, con paciencia, ¿no? Como dice Romanos. Y no está mal, pero yo pienso que ese es el resultado de lo que produce el verdadero amor, Nina. Y el verdadero amor es cuando tú cuidas a esa persona y propendes por su bienestar y por su crecimiento. Y lo que él hizo me demostraba que ni propendía por mi crecimiento ni propendía por mi bienestar y que había expuesto inclusive mi salud por sus acciones. Ya. Sí, entonces, y pues lo que te decía, o sea, el hecho de ser consciente del daño que al que yo expuse a mis niñas y el que me expuse yo por decisiones de esta persona, eh, también me hacía pensar que yo había sido una mala mamá. Y es que no he hablado de esto, no había Yo hablado de sé. esto y realmente no quiero hacerle daño a él ni exponerlo públicamente porque pues no es mi intención. Y como te digo, hay responsabilidad compartida y la principal responsabilidad es si a ti te dicen que no es la persona, no bajes el volumen, porque tus papás los puso Dios para tu protección, porque el mismo Dios, tus pastores, tu iglesia, tus amigos que ven desde afuera tu panorama, te dicen algo, son alertas. Mira, yo no sabía que era una alerta roja, yo no sabía que era poner límites, yo no sabía que era el narcisismo, yo no sabía eso, yo sabía amar y entregar mi corazón sin reservas y entregar mi economía sin reservas y entregar mi vida y mis pensamientos y todo sin reservas y sin importar lo que esa persona hiciera, yo quería salvar mi matrimonio y quería que mi matrimonio funcionara. Pero es que si eso no estaba dentro de los planes de Dios, si nunca estuvo dentro de los planes de Dios porque fue una decisión mía sin consultarle a Dios, pues tú cómo pretendes que las cosas funcionen y que salgan bien, ¿sí? O sea, tú misma te estás exponiendo a riesgos y a peligros que no deben ser. ¿No? Entonces, cuando tú me llamas ese día y me dices, pues yo estaba luchando con todo esto y no sabía cómo manejar las emociones, no sabía qué hacer. Muchas veces pensé en no en quitarme la vida, porque eso yo lo pensé hace muchos años y sé que mi vida vale, pero sí en renunciar a muchas cosas. No le veía propósito, es eso. No encontraba mi propósito. Pensaba que tenía un llamado, pensaba que claro, tenía un propósito, es más, nos lo dicen todos los días, cada vez que vamos a servicio a la iglesia nos lo dicen, tienes un propósito, Dios tiene planes para ti, eres importante, pero yo no lo tenía claro. No lo tenía claro ni sabía cómo hallarlo. Había renunciado a todo, a ministerio, a, a hablar de Dios porque no me sentía digna, a seguir luchando y avanzando por mi vida y por mis hijas. Y fue muy duro, ¿sabes? Ya, Fue muy difícil. Ay, mira, ya que estoy yo. sí, sí, yo entiendo, sí, porque, o sea, no es nada sencillo, sobre todo porque lo que hicimos fue también un cambio de identidad
de volverte a identificar quién eres y de identificarte con Dios, porque muchas veces lo que hacemos es identificarnos con cosas, con personas, y normalmente lo hacemos es porque, ay, la amo tanto, lo amo tanto, que yo tengo que cambiar para que él esté bien, yo tengo que hacer algunos ajustes para que él esté bien. Y ahí es donde te hablaba mucho de nuestra responsabilidad, porque muchas veces cuando nos hacen daño, cuando nos hieren, nosotros siempre buscamos es como que la culpa de la otra persona y qué fue lo que hizo, pero realmente necesitamos ver la responsabilidad de cada quien sin culpar, porque cuando lo hacemos desde la culpa, me culpo yo y lo culpo a él, no vamos a salir a ningún lado, porque la culpa lo que trae es no merecimiento, te trae mucha carga encima y no te permite sanar y poder avanzar. En cambio, cuando lo hacemos desde la responsabilidad, es como que, ok, voy a cambiar mi vida y de aquí aprendo. Esto que viví fue una enseñanza, fue algo que me abrió más los ojos y de lo que yo tengo que aprender. Y como tú decías, el escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, a esas personas que nos están hablando, que nos están diciendo cosas que nosotros no podemos ver o que quizás en el caso de la relación de pareja, el enamoramiento nos ciega y no nos permite ver un poco más allá. Igual, si quizás tú que nos estás escuchando caíste en una relación de este tipo, no te sientas mal, simplemente necesitas aprender y a sanar muchas cosas y esto viene desde el pasado, incluso desde la niñez, de percepciones que teníamos en nuestra infancia que no las corregimos, no lo vimos desde el amor, sino que lo vimos desde otra perspectiva que nos trajo creencias y nos llevó a tomar decisiones que no fueron las muy adecuadas o las acordes a lo que Dios realmente quería para nosotros, pero que igual nos permitió vivir lo que vivimos porque eso nos ayuda a poder a levantar a otros, a hablar con otros. Y bueno, yo quiero ya que tú nos cuentes cómo terminó esta sesión, este tiempo que estuvimos juntas, porque nos has comentado de que estabas en el tiempo de que no sabías bien ya cuál era tu propósito, de que ya habías cerrado totalmente puertas a cómo poder servir y ayudar a otros, que eso está en todos nosotros, el poder ayudar y dar esa mano amiga, pero que a veces no sabemos cómo, que tenemos dones, tenemos talentos y no sabemos cómo ponerlos al servicio, cómo entregarlos a otras personas. ¿Qué te diste cuenta al final de la sesión y cómo pudiste ya vislumbrar un poco más ese propósito que Dios tiene contigo? Uy, Nina, renunciar a muchas cosas, renunciar al ego, renunciar a querer cobrar venganza, renunciar al odio, renunciar al resentimiento, renunciar a esa posición de víctima que asumimos como mujeres, de estarnos quejando todo el tiempo, es que él me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Sí, es que cómo voy a permitir que él siga como si nada así, o sea, nos enfrentamos a una cantidad de cosas que si nos ponemos a pensar es darle el poder a esa persona de estancarnos, es darle el poder a la situación, al problema, a la circunstancia que tú hayas vivido de obstaculizar tu avance en la vida. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando yo decido renunciar en todas esas sesiones que tuvimos juntas, porque eso no fue de una sesión, fueron varias sesiones, en donde inclusive había sesiones en donde yo decía, yo no quiero, yo no entiendo, y yo te decía, no, explícame bien y explícame contra la palabra, porque yo soy una persona que necesito siempre que me expliquen y me argumenten y me convenzan de que lo que yo estoy haciendo está alineado a la palabra de Dios, porque desde que yo enfrenté esta prueba, que ha sido la prueba, yo creo que una de las pruebas más grandes, devastadoras y destrozadoras de mi vida, Nina, entendí que necesito estar alineada a Dios para sobrevivir. No necesito estar alineada a un hombre, no necesito estar alineada
a cosas que yo haga o a demostrar que yo tengo talentos, 1000 talentos para dar a conocer a Dios. Dios no necesita que yo lo dé a conocer, es que Dios es Dios, ¿sí? Pero Él sí necesita que yo esté bien, Él necesita que yo me esfuerce por mi salud mental, por mi salud física, por mi salud espiritual. Y todo este proceso que hicimos juntas me ayudó a renunciar a lo que no me edificaba, pero también a personarme de mi bienestar. Y eso dependía solo de mí. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de temas en los que, oye, no puedo conciliar el sueño. Pues claro, de tanto sobrepensar, pero cuando ya comenzamos a hacer todas esas oraciones y comenzamos a darle poder al Espíritu Santo en medio de la resistencia que yo tenía, porque tuve muchas resistencias en el proceso, el tener que soltar esa necesidad de culparlo y esa necesidad de verlo sufrir lo que yo estaba sufriendo, porque inconscientemente eso es como lo que quisiéramos, ¿no? Renunciar a eso me trajo paz, me trajo equilibrio, me trajo como tranquilidad, ¿sabes? Yo ya dejé de pensar las 24 horas del día en el tema para comenzar a ver las bendiciones que Dios me había dado en medio de toda esta prueba. Eh, Al final del proceso logramos establecer mi propósito, eh, volver a escribir, porque si ese es mi talento, ese es mi llamado. Yo no había podido escribir una sola letra en un año y medio. Me sentaba, tenía la disposición, quería hacerlo, pero no lograba hacerlo. No lograba coordinar mis palabras, no lograba coordinar mis frases. No quería hablar desde el dolor, no quería exponerme porque me daba miedo a que me hicieran daño y, y ya escribo, ya, ya logré, ya logré, ya estoy escribiendo, tú sabes que yo tengo vivirporfe.com, ya estoy publicando, ya he vuelto a sentir que puedo dar con mi testimonio, puedo dar un grito de victoria de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y como te había dicho, cada escaloncito dentro del proceso que cada una vivimos, el Señor nos va poniendo personas. Me puso personas de mi iglesia cuando empecé todo este proceso, que ellos fueron de gran bendición porque me sostuvieron, porque me animaron, porque cuando estuve en el piso, ellos fueron los brazos de Jesús para levantarme. Tuve que abandonar mi iglesia con todo el dolor del mundo para poder cortar, eh, porque esta persona se congrega allí, y también para darle la oportunidad a Dios de obrar en su vida. Si así Dios lo dispone, eso no está bajo mi control porque depende de la capacidad de arrepentimiento y de disposición que la otra persona tiene para también hacer un proceso de la mano de Dios. Pero pues eso ya no está en mi control. Me tocó soltarlo. Tuve que cambiar de iglesia, que fue lo más duro que también he tenido que pasar, porque allí duré 21 años de mi vida. Eh, pero Dios me llevó a un lugar en donde encontré nuevos amigos, en donde ellos también me han ayudado y me han apoyado. En mi trabajo también, Nina, tú no te alcanzas a imaginar lo que ellos hicieron por mí en ese tiempo, el tener paciencia, porque como te decía, yo no entendía nada. A mí me hablaban y yo no entendía. Yo tenía que enfocarme en mi trabajo y mi horario laboral se tuvo que duplicar porque no lograba enfocarme y no lograba concentrarme en mis actividades laborales como debería, o sea, al 100%, ¿sí? O sea, iba como lento. Ya hoy día he tomado el control, ya hoy día ya me concentro, ya trabajo juiciosa. Ellos fueron muy pacientes conmigo. Dios puso dos super amigos en mi camino, que ellos han estado ahí, y la cerecita del pastel fuiste tú porque contigo pude
como hacer, o sea, nada es casualidad en las manos de Dios, ¿sí? O sea, todo tiene su proceso y hay que vivir el proceso, no importa lo doloroso que sea y lo que te tiene que costar, porque en ese proceso Dios te enseña y te empodera a muchas cosas. Sí, duele como un berraco, porque sí, duele. ¿Es difícil? Sí. Sí, es difícil, pero Dios te enseña tantas cosas, Nina, en ese proceso y en esa cerecita que fuiste tú pude disponer mi corazón a seguir sanando, porque hoy día sigo sanando, el proceso no termina. Yo hoy día sigo sanando mis hábitos, sigo sanando aquellas cosas que me separan de Dios y que me roban mi tiempo precioso con Dios, sigo sanando áreas en donde fui herida. Y que todavía hay una herida abierta, pero Dios sigue obrando y trabajando para cerrar mis heridas. Tú me enseñaste, me diste dirección porque yo no sabía hacia dónde dirigirme, yo no tenía un propósito, yo como te dije, cuando empezamos nosotras el proceso, yo no sabía ni siquiera si era digna de dar a conocer la palabra de Dios. Hoy día digo, Dios es impresionante porque Él me cambió la perspectiva de víctima para tener una perspectiva de mujer victoriosa como Él me creó y, y soy consciente de ese amor tan grande que Él me tiene y del amor que yo le tengo a Él. Y sé que todo lo que viví es porque Él tiene cosas mucho más grandes, hermosas, maravillosas para mí adelante. Ay, así es. Te digo, a veces siento que como que reaccioné tarde, porque 47 años, entonces uno empieza a contar ya como día 3, ¿no? Entonces uno dice, ay, ya tengo 50 años, ¿y ahora qué voy a No. hacer? Y eso, pero Señor, se me está acabando el tiempo, sigo sola, sola por mis niñas, porque ya no busco amor en lugares equivocados. Muy bien. Ya soy más cuidadosa, ya conozco qué son las alertas, las banderas rojas, ya sé lo que es poner límites, o sea, todo eso lo he aprendido en este proceso y tengo que ser agradecida con Dios porque me lo ha enseñado Él, ¿sí? Qué A bonito. los coscorrones y a los golpes, pero me lo ha enseñado Él, ¿sí? Y hoy puedo decir que ese taller en el que participé contigo, oh, dio frutos maravillosos, niña. Y yo quiero invitar a todas las mujeres que están pasando por un proceso así, en el que fuiste abusada, en el que fuiste maltratada, en el que te quitaron y te robaron tu identidad, la identidad que Dios te dio como mujer, en donde hirieron no solamente tu corazón, sino el corazón de tus hijas, el corazón de tu familia, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, a que le des el voto de confianza a Dios en el proceso. Y qué bueno hacerlo con personas como Nina, que conocen de Dios, que tienen un corazón hermoso, que sabe de lo que está hablando, porque además ella también pasó un proceso que yo también conozco muy de cerca y que por eso nos conocemos. Digo, wow, Dios, gracias por poner a Nina en mi vida ese día y gracias por poner el taller y permitirme hacerlo. Y gracias por responder a todas mis preguntas, porque como les digo, yo soy una persona que me gusta que me argumenten. Le pedí hasta los versículos que soportaban cada paso del taller y ella me los dio muy juiciosa el mapita y todo, y yo lo tengo ahí como una bandera porque es una ruta a seguir y todos los días es de renunciar, pedir perdón y perdonarnos a nosotras mismas por lo que permitimos y por lo que dejamos de hacer por nosotras también. Eso no es egoísmo, eso es darnos el valor que Dios nos dio cuando dijo que éramos importantes para Él en la cruz. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quería quedarnos más tiempo, pero, o sea, definitivamente me alegra tanto verte. O sea, te veo tan diferente como iniciaste a como terminaste ahora y con el enfoque que estás. Y bueno, esto es un proceso, o sea, lo que vivimos, el proceso que estuvimos en las sesiones, que fueron 6 sesiones son de por vida. O sea, eso es algo que nosotros aprendemos y es para seguirlo haciendo. Yo lo sigo viviendo todavía, en mí hay temores, hay dudas, hay momentos de inseguridad,
pero como tú decías, uno está aquí es para rendirnos a Dios, a rendirnos a su voluntad y entregarle todo eso a Él. Y es la única forma. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. La verdad que ha sido un espacio muy especial. Gracias, gracias Lilo por abrir tu corazón, por compartirnos tu experiencia, por contarnos un poco de lo que viviste, de lo que pasaste, que realmente, te digo, yo veo una Lilo diferente a como entraste, o sea, totalmente cambiada. Y quiero pues aprovechar para que tú puedas invitar a aquellas mujeres que quizás saben que necesitan este cambio, que necesitan cambiar esas creencias limitantes, que han pasado por dolor, que han pasado por sufrimiento y que todavía siguen en el pasado. ¿Qué les dirías y qué invitación tú les harías para que puedan empezar a cambiar su vida? Bueno, lo primero es que no le den más poder a sus circunstancias, a lo que han vivido, a esa otra persona que les ha hecho daño, para bloquear su propósito y detener los planes de Dios y las bendiciones que Dios tiene para su vida. También, Nina, es importante, niñas, que sean fuertes y valientes. El proceso es doloroso, pero al final la recompensa es muy grande. En Dios no tenemos nada que perder. O sea, cuando le damos ese beneficio a Dios de obrar en nuestra vida sin bajarle el volumen a Él y al Espíritu Santo para que actúe en nosotros, la recompensa es muy grande. También soltemos. Ya el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y el futuro sí. Y es nuestra decisión hacerlo, es tomar la decisión diaria de no darle más autoridad a ese pasado para detener nuestro avance en la vida, el cumplimiento de nuestro propósito, el cumplimiento de nuestro llamado. Renunciar a la sed de venganza, porque la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios, le pertenece a Dios, no a nosotros. Él ve, él escucha, él juzga, él no es ciego, o sea, él está ahí con nosotros, él sabe lo que nos duele, él sabe lo que nos ha costado estar aquí en pie y también sabe y conoce lo que esa otra persona ha decidido hacer con su vida, si continúa haciendo daño o no. Y en esa medida, en esa palabra que dice que la venganza es de Dios, asimismo Él recompensa, sana y paga conforme a nuestras obras, conforme a nuestras decisiones. Entonces, por eso es importante soltar. Esa persona tendrá que hacer su proceso y le tendrá que rendir cuentas a Dios por sus acciones, pero nosotros también. Y por eso tenemos que cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar, lo que sabemos que podemos cambiar, y eso es lo que nosotros como personas vamos a hacer y a reflejar a un mundo que está roto. O sea, ¿qué vas tú a aportar a este mundo que está roto? ¿Más dolor? ¿Más queja? ¿O vas a aportar desde tu testimonio algo verdadero y real, que es lo que Dios ha hecho en tu vida? Hablemos más de lo que Dios ha hecho en nosotras que en lo que esa persona nos causó, el daño que nos causó. Restémosle más importancia a eso y démosle más importancia a lo que Dios ha hecho y puede hacer. Y también ocuparse de ustedes mismas, ¿sí? Ya somos conscientes de que tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad está en cuidar nuestra salud mental, física, espiritual y emocional. Busquen ayuda en sus iglesias, busquen consejería con personas que tengan autoridad para guiarlas y para orientarlas. Busquen ayuda con un psicólogo, con un profesional de la salud que pueda ayudarles a gestionar sus emociones. Busquen ayuda en talleres de crecimiento personal y espiritual como el que yo tomé con Nina, que es maravilloso porque es un complemento. O sea, una cosa no quita la otra, ¿sí? O sea, y si es de sana doctrina y si es Dios el que está guiando el tema, pues ustedes lo van a saber y ustedes van a poder empezar a ver que hay un crecimiento y un avance en medio de ese proceso. Esa es la manera de saber. Si yo veo que eso como que no funciona, que como que yo no estoy ahí, entonces pueden frenar, porque ustedes pueden aprender, ya han aprendido en el proceso a decir que no, no sigo, nadie te está obligando, ¿sí? Y ahí termina también tengo otras últimas dos cosas, y la primera es no paguen mal con mal. Eso es lo más importante. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, a hacer el bien, no a ser mansos, pero no mensos, digo yo.
Me lo enseñaron así y creo totalmente en eso. O sea, si tú tienes que denunciar porque tu vida está en riesgo, porque la vida de tu familia está en riesgo, denuncia y si estás en la capacidad y quieres hacerlo, haz esa denuncia ante las autoridades. Pero también si tú ves que lo que vas a hacer divide más de lo que edifica, nada, no pagues mal con mal que Dios sí se encarga de lo que tú no puedes hacer. Y finalmente voy a terminar, Nina, con una palabra y es Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No vuelvan al lugar de donde Dios la sacó. Tendemos a mirar nuestro Egipto, a mirar atrás y nos convertimos en estatuas de sal. Ya, aprendimos algo de nuestro pasado, ya, sí, eso no lo podemos cambiar, pero hay tantas bendiciones y tantas cosas bonitas que Dios tiene para cada una de nosotras, que para qué aferrarnos a lo que no nos trae bienestar, más bien démosle ese beneficio de la duda a Dios y dejémoslo que Él actúe en nuestra vida, que Él nos permita a nosotros conocer más de su amor, enamorarnos más de Jesús cada día. Miren, yo les digo, yo, Nina, yo hoy estoy más enamorada de Jesús que nunca. Hoy no siento la necesidad de buscar amor en lugares y en personas equivocadas, porque soy consciente de lo que Jesús significa para mi vida y para la vida de mis niñas. He visto el amor de Dios en cada persona que me rodea hoy y tengo exceso de paz. Esa es mi mayor bendición. Hoy tengo exceso de paz. Dejé de sobrepensar, dejé de sobresentir, de estarle dando poder al enemigo a través de esa prueba para darle la bienvenida a toda esa recompensa que Dios tiene para nosotras cuando decidimos decirle sí a lo que Él ha dicho que nosotras somos. Qué bien, gracias por esa palabra y por lo que nos dijiste, de verdad. O sea, te digo, eres otra completamente y me encanta porque veo cómo te estás encaminando a ese propósito que Dios te ha dado, ese proceso que viviste. Tiene un fin, o sea, tiene algo que va arraigado con tu propósito y que no fue en vano ese tiempo de crisis, de dolor y de sufrimiento. Así que bueno, gracias a todos los que nos vieron. Compartan este video si les ha edificado y si les ha ayudado. Y ¿cuáles son tus redes sociales, Lilo, para que ellos puedan saber y te puedan seguir también? Bueno, Liliana Fragoso S en Instagram, en Facebook, y no, y lo que necesiten con mucho gusto. En TikTok también estoy Liliana Fragoso también. En TikTok estoy es con Vivir por Fe, porque como les decía, yo lidero ese ministerio de vivirporfe.com, es un medio de comunicación cristiano. Y pues nada, lo que necesiten con mucho gusto. Estoy para también, desde mi experiencia, poderles dar un consejo, pues claro que sí, con mucha confianza me pueden escribir. Y pues muchas gracias, Nina, por este espacio, gracias a ustedes por entenderme, por escucharme, por entender que aunque aún me duelen muchas cosas y aún derramo lágrimas porque ha sido un proceso muy, muy duro, también entender que la victoria de Dios, aunque produce a veces tristeza, no significa que no sea importante, no significa que tus logros no sean válidos. Hey, valídate tú, no esperes validación en nadie, valídate tú, celebra tus pequeñas victorias, se nos olvida celebrar nuestras victorias, se nos olvida mirarnos al espejo y hablarnos bonito, se nos olvida reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Más de Dios, menos de nuestros problemas. Eso es lo más importante. Gracias, Nina, te bendigo, bendigo de verdad todo este esfuerzo que tú haces por las mujeres, bendigo, Nina, el legado que tú le estás dando a tus hijas, a tus hijos, y bendigo cada una de las mujeres que hoy nos han escuchado. Yo espero que mi historia sirva de algo, porque ese es el verdadero propósito que Dios tiene en cada una de nuestras pruebas y lo que necesiten con mucho gusto. Gracias. Así es, así es. Y gracias por abrir tu corazón y compartir. Y como dice, todavía hay cosas que se siguen sanando, pero no se está desde esa conciencia que estaba anteriormente de no querer hacer nada, sino ya es otro nivel de conciencia y lo estamos viendo
con las palabras que nos has dado y lo que nos has compartido. Así que gracias, Lilo. Y hasta la próxima. Nos vemos en próximo video. Espero poder tenerles más visitas así como las de Lilo. Y ahí estamos conectados. No te olvides de seguir y de suscribirte. Bendiciones.